quiero contar que más de 100 días trabajando desde casa con esto de la cuarentena, solo el 4% de los trabajadores recibió una ayuda económica por los gastos generados. Y quiero charlar con Pablo Liotti, que es gerente de marketing y comunicación del Grupo Adecco Argentina y Uruguay, para conocer detalles de esta encuesta. Pablo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, aquí en el EU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. ¿Cómo están? Pero muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes con este tema? Al ser una consultora de recursos humanos, nunca habían vivido una situación de estas características. ¿Cuáles son las urgencias más importantes que se les presentaron como prestadores de este servicio? Bueno, se presentaron distintas urgencias, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta, primero, que como consultora de recursos humanos, nosotros lo que hacemos es vincular el talento de las personas con las necesidades de las empresas, y particularmente en este contexto de aislamiento, de encierro, de cuarentena, bueno, muchos rubros quedaron como en pausa, por decirlo de alguna forma medio elegante, y otros rubros sí fueron los que solicitaron más personal o perfiles, digamos, que son los que realmente se han movido en el mercado últimamente, ¿no? Estuviste elegante con que muchos quedaron en pausa, y van a quedar en pausa, pero bueno. Sí, van a quedar. Es un tema que preferimos no ahondar. No, deja, vamos a lo nuestro estrictamente porque no tiene sentido. Sí, por favor. No, bueno, entonces comentarte también que una de las realidades que vivieron los trabajadores argentinos con respecto a la pandemia es el home office, ¿no? O el teletrabajo, donde prácticamente un 56% de los trabajadores se vio inmerso en esta modalidad sin una preparación previa y sin saber cómo era trabajar desde la casa, ¿no? O sea, tanto empresas como trabajadores, empleadores como empleados, se vieron inmersos en esta modalidad sin preparación previa, sin una planificación, incluso en muchos casos sin tener insumos acordes para poder llevar adelante las tareas desde el hogar. Recordemos que, por ejemplo, en muchos casos los trabajadores tienen que hacer frente a sus tareas cotidianas laborales, quizás con una conectividad muy magra, una conectividad que quizás... Y la conectividad hogareña que se eligió como para que cada uno tenga lo suyo, ¿no? Y ahora trasladarla, a ver, uno traslada luz, gas, todo, porque los gastos que uno tiene dentro de la casa, ejerciendo el trabajo desde la casa, son inherentes al trabajador y no a la empresa que proveía de un espacio físico con todo lo que ello conlleva. ¿Cambia el paradigma de esta historia? ¿Hay que revisar todo esto? Sin duda va a haber un antes y después con respecto al mundo laboral y sobre todo con el tema del teletrabajo. Tenemos que tener presente que antes de la pandemia muchas empresas realizaban teletrabajo y bueno, en esos casos concretamente tenían una organización previa, una capacitación a los líderes y los empleados de cómo deberían ser, cómo tendrían que conectarse, cómo se iban a estar midiendo los resultados y objetivos del trabajo, ¿verdad?, de cada uno. Pero bueno, en situación de pandemia podemos decir que estamos en una situación de laboratorio, no podemos hablar de un teletrabajo 100% puro, porque hay que recordar que muchos trabajadores están trabajando en convivencia con un núcleo familiar y quizás en algunos casos con un núcleo familiar importante, donde tenés que estar atendiendo a los hijos, la pareja posiblemente también esté haciendo teletrabajo con la misma conectividad, en espacios reducidos. Por lo tanto, hablar del home office y teletrabajo también hay que tomarlo, digamos, una vez que termine la cuarentena y la pandemia en sí, bueno, ya con los chicos en el colegio, con quizás rotándose quién es el que está haciendo home office, quién es el que va en forma presencial, ¿no? Pero sí, obviamente va a haber un antes y después. Incluso hasta las empresas están cuestionando si es necesario tener oficinas centrales o series de oficinas de tantos metros cuadrados, de tan voluminosos, cuando quizás parte del personal o gran parte del personal esté trabajando desde la casa. Esto obviamente trae ahorros para la empresa que está trabajando con esta modalidad, como también trae ahorros para el trabajador. Recordemos que también el trabajador que trabaja desde su casa tiene una serie de ahorros en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, ¿no? En cuanto a tiempo, bueno, lo que le insume ir y volver del trabajo, esos ahorros de tiempo son valiosísimos y los invierte en temas personales, ¿no? Y también el ahorro que le lleva el no tener que pagar boletos, el no tener que pagarse almuerzo, o no tener que pagar las colaciones o comidas que tenga en la jornada laboral. En el caso de si se traslada el auto, bueno, combustible, estacionamientos, peajes y demás, ¿no? Entonces, bueno, más allá de analizar cada caso concreto,
es una ecuación donde ganan desde los dos lados, tanto empleadores como los trabajadores. Pero ahí sí hay un denominador común que es, bueno, cómo la empresa va a contribuir con las herramientas y los insumos que el trabajador debe tener sí o sí para realizar un correcto teletrabajo. Y ahí es donde entra el tema conectividad, donde entra, bueno, el tema de herramientas informáticas, soporte de software, incluso en algunos casos hasta la ergometría. Si la persona está en condiciones de trabajar de su casa, si tiene una silla adecuada para... Ahí va. Y te quiero preguntar antes de continuar algo. Estamos charlando con Pablo Liotti, que es gerente de marketing y comunicación del Grupo Adecco Argentina y Uruguay, sobre estos detalles que surgen a través del COVID-19 y aparte que, bueno, de todas las contingencias y del cambio de paradigma desde el trabajo en casa. Ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador, una persona que trabaja en una empresa, dice, mirá, la verdad, yo no puedo trabajar desde mi casa porque mi casa no es apta para desarrollar un trabajo, porque no tengo las mismas atención, porque el lugar donde me puedo concentrar está muy transitado por mi familia, tengo la atención dispersa permanentemente, no estoy a la altura de las exigencias. ¿Qué mirada tenés al respecto? Porque, por ejemplo, vivo con mi familia, somos 4 y vivimos en un departamento de un dormitorio, y el único lugar donde puedo estar es en el living, porque en mi dormitorio no. Bueno, andate al dormitorio, y no. Y en el living y tampoco, porque tengo los chicos en edad escolar que estás con su Zoom y se me baja la conectividad porque estamos los 3 conectados. Claro, o sea, esto hay que analizarlo antes y después de pandemia, y antes y después también de lo que se está manejando como ley de teletrabajo, que ya tiene medidas sanción en diputados, ¿no? Primero, el tema, como te decía antes, el tema del teletrabajo durante la pandemia es como una situación de laboratorio, porque post-pandemia... Sí, es el actuar sobre la contingencia. Claro. Acomodar los melones mientras anda la carreta, básicamente. Exactamente, porque, digamos, tomó a todos por sorpresa. Nadie pudo ver, salvo aquellas empresas que sí estaban con teletrabajo antes de la pandemia y ya tenían quizás una estructura armada. Nadie podía prever que se tuviera que hacer teletrabajo por tantos meses, y tampoco dejó que las empresas se prepararan, armaran todo digamos, toda una red de contención tanto para los trabajadores como también para los intereses de la empresa, ¿no? Ahora, hay que analizar también el teletrabajo post-pandemia, donde en esos casos ya ahí es distinto. Los chicos que tienen que estar en el colegio posiblemente lentamente vayan retomando la actividad, vayan comenzando a ir al colegio. La pareja, si vive en pareja, de verdad, posiblemente también esté haciendo trabajo fuera o turnándose con la otra persona para hacer teletrabajo. Pero a lo que voy es, la ley justamente de teletrabajo, uno de los temas que trata es el consenso que tiene que haber en esta modalidad. O sea, tiene que haber un consenso por parte del empleador y del trabajador. O sea, esto tiene que ser un ganar-ganar de las dos partes. ¿Y cómo lo ves? ¿Revisaste la ley? La ley sí, digamos, la ley lo que tiene es, el articulado tiene algunos aspectos que son bastante interesantes. Uno es que tiene que haber un consenso por parte del trabajador y por parte de la empresa, es decir, tiene que servir y ganar, como te decía recién, a las dos partes. La jornada laboral tiene que ser pactada también, porque hay que atender también situaciones particulares, ¿no? Lo de la compatibilidad de tareas. O sea, si yo hoy estoy haciendo teletrabajo, ¿no? Una vez sancionada esta ley, y por cualquier motivo tengo un hijo enfermo, o quizás estoy a cargo de una persona que es adulto mayor o que es una persona con discapacidad, tengo que hacer compatible mi tarea de trabajo con mi tarea particular de atención y soporte a esta persona. Por lo tanto, la empresa perfectamente puede y tiene que permitirme compatibilizar. Y en el caso de que yo no pueda, no me sirva, también la empresa no puede tomar ningún tipo de represalia contra ese trabajador porque no le sirve la modalidad de teletrabajo y quiere volver a la modalidad presencial. Es decir, el trabajo quizás que tenga que hacer de forma presencial quizás no vaya a ser el mismo, pero la empresa debería darle la posibilidad de insertarse de una manera presencial haciendo alguna tarea, ¿no? Entonces, todo esto parte del consenso y también hay que tomar en cuenta que esta ley, una vez sancionada, va a tener 3 meses de, digamos, de preparación, es decir, va a entrar en vigor 90 días después, una vez terminado el aislamiento, ¿no? O sea, ahí las empresas van a tener un tiempo de preparar
todo lo que tengan que preparar con los trabajadores para llevar adelante un correcto home office. Y sobre todo un tema que también vimos muy interesante en la ley es el de la desconexión, ¿no? La desconexión digital, que si tomamos derecho comparado ha sido muy exitoso tanto en Francia como en Alemania, una ley de desconexión donde te permite que fuera de tu jornada habitual de trabajo no tengas que estar contestando mails, no tengas que estar contestando grupos de WhatsApp, y que la empresa no puede tomar ningún tipo de represalia o sanción al respecto, porque bueno, están respetando tu horario privado, ¿no? Tu horario para hacer tus tareas particulares. Sí, digamos repautar y repactar todas las actividades y los márgenes horarios, bueno, y todo lo que tiene que ver con el trabajo en general. Qué momento de transformación importante, Pablo. Realmente, y también es un desafío enorme que va a tener resultados en algunos negativos, que yo creo que va a ser todo positivo. ¿Desde qué sentido? Positivo desde el tema de que uno va a poder tomar determinaciones a largo plazo y con una de las peores contingencias que uno ha vivido, por lo menos quien te habla, en su vida, que es esto, de que te agarre algo que totalmente desprevenido, descolocado, donde tenés que reinventarte rápidamente, adaptarte rápidamente, poner también tu fuerza psicológica como para atender tus temas propios y los que te rodean. Bueno, no es una parada fácil para ninguno, ¿no? No, sin duda. Pero que sí vamos a aprender un montón. El tema después es poder capitalizarlo en positivo. Exactamente. Que esa es otra historia y será menester otra conversación. Mi querido Pablo, te agradezco muchísimo que me hayas atendido. No, por favor, muchas gracias.